¿El computer? Vamos a compartir lo que tenemos que ver hoy. Bien, transformaciones conformes. Estuvimos viendo estos días a qué llamamos una transformación. Una transformación es una función que si la aplicamos a un conjunto del plano para ver en qué conjunto del plano termina, la llamamos una transformación, pero una transformación es una función. De hecho, las funciones que usamos en general son holomorfas, no son funciones que no sean holomorfas, por una cuestión de que uno no puede explorar todas las posibilidades, porque es interesante lo que pasa con transformaciones de funciones que no son holomorfas, pero no para explorarlo en este curso, que tampoco le vamos a dedicar 800 semanas. Entre las funciones que son holomorfas, hay algunas que por ahí no son holomorfas en un punto, qué sé yo, como la inversa, o como una homográfica. Una homográfica siempre tiene un punto donde no es holomorfa. Bueno, es un punto, no es que no es holomorfa para ningún valor de z. Por otro lado, uno trabaja con funciones continuas, no solo holomorfas, sino también continuas. Ya sé que si es holomorfa, entonces continua. Pero una de las ventajas de trabajar con holomorfas es que al ser continua la función, un conjunto conexo se transforma en un conjunto conexo. No en un conjunto conexo en dos conjuntos que son conexos pero no entre sí. Porque eso traería otro tipo de complicaciones que no es la que estamos buscando. Entonces, entre todas las funciones que usamos como transformaciones, hay un tipo en particular, que de hecho la mayoría de las que vimos lo cumple en al menos un punto, que es lo que se dice una transformación conforme. Una transformación conforme es una función, obviamente una función, que es holomorfa, necesito el rojo, una función holomorfa, y vamos a decir que es holomorfa, no, que es conforme, ya me había olvidado, que es conforme, donde su derivada, ¿sí?, es conforme en un punto z0, donde su derivada es distinta de 0. Parece arbitrario, parece que no tiene nada que ver, pero vamos a ver que esta característica, el ser conforme, la conformidad o el conformismo de la función, me dice cosas sobre el comportamiento de la transformación y que son muy interesantes. Entonces vamos a ver lo que se llama la propiedad fundamental de las transformaciones conformes, que es fundamental porque hasta donde sé es la única, así que es fundamental. Entonces tenemos una transformación conforme, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Estamos transformando una curva, ¿sí?, una curva L de t, ¿sí?, que está parametrizada con cierto punto t, con cierto parámetro t, y que al transformarla con la función f, me queda otra que llamamos lambda. O sea, lambda es igual a f de L, dicho mal y pronto. O sea, la curva f, la curva L, le aplico f y me da otra cosa. Puedo saber un montón de cosas sobre esa función, dado que la función es holomorfa. Puedo decir, por ejemplo, que como es, finalmente es una curva que si yo la elijo continua, con derivada a trozos, ponele, o sea que elegimos un arco. ¿Se acuerdan lo que era un arco? Ah, no, eso fue el cuatrimestre pasado, ¿no? Todavía no vimos que es un arco. Bueno, no importa. Es cierto, todavía no vimos que es un arco. Si uno agarra una función que tiene derivada, al menos derivada por partes, derivada continua en distintas partes de la curva, lo que hace al componerla, lo que sucede al componerla con una función que es holomorfa, va a ser que la
curva resultado tiene las mismas características. Si la curva L es una curva con derivada continua, la curva lambda va a ser una curva con derivada continua. ¿Por qué? Porque la estoy componiendo con una función que es holomorfa. ¿Sí? Si es una curva continua, va a ser continua, si es derivable, va a ser derivable, etc. Como que copia las propiedades porque la estoy componiendo con una función que es holomorfa. ¿Sí? O sea, por eso pide uno que sea holomorfa y por eso pide que la curva L sea más o menos regular. La cuestión, esta es la propiedad importante, que no nos dice nada porque parece un teorema de conservación de la física, que dice las transformaciones conformes conservan los ángulos. No me dice nada. Emma, ¿estás cocinando? No, está bien, pensé que había pasado otra cosa. No, mi hija se puso a cocinar. Que conservan los ángulos, no me dice nada que conservan los ángulos, vamos a ver qué significa. Resulta que la cuenta es muy fácil. La cuenta es muy fácil. Lo que uno hace es analizar las derivadas. ¿Sí? Uno tiene, recuerdan la curva L, que se transforma con la función f en la curva lambda. Entonces, vamos a ver qué le pasa a las pendientes de las curvas cuando la transformo con la función f. ¿Sí? Entonces, agarro un punto z0 cualquiera, donde la función f sea, la transformación f sea conforme. O sea, z0, este z0 es tal que f' en z0 es distinta de 0. Así que voy a analizar que en ese punto es conforme. Se transforma, así que el z0 transformado va a estar acá, que es el f de z0. Recuerden que estoy transformando todo con f. Entonces, me fijo en particular vamos a ponerlo en verde, la pendiente. ¿Sí? La pendiente de la curva L en el punto Z0. Esto se escribe en notación de curvas parametrizadas, L' en Z0. Mejor dicho, L' en T0, donde, ven que hay que anotar un montón de cosas, donde T0 es tal que L de T0 es igual a Z0. ¿Sí? Estoy diciendo lo mismo de distintas maneras. Entonces, miro la pendiente de la curva en el punto Z0. Estoy suponiendo que ahí la derivada existe. Si no existe, tengo problemas y esto será otra cuestión a estudiar, pero lo que elijo es un punto donde la derivada existe. Resulta que vengo acá y en azul lo que tengo es la pendiente, o sea, la dirección de la tangente, en el punto transformado. Esto es el punto, esto no tengo lugar, es lambda prima en f de z0. O si quieren, lambda prima de f de L de T0. ¿No? Porque L de T0 es Z0, pero estamos duplicando la información. Entonces lo que quiero ver es la relación que hay entre, vamos a necesitar amarillo, esta pendiente y esta pendiente. ¿Sí? Bueno, esa cuenta es la que está acá. Es esta que está acá, mouse. Simplemente por regla de la cadena, lambda prima en T', este T' es su propia variable, es, ¿sí?, por regla de la cadena, ¿sí?, es la derivada de f aplicada a L, que no es más ni menos que, regla de la cadena, f' por L'. ¿Sí? Cada uno aplicado en el punto que le corresponda. Están llegando muchos mensajes. ¿Qué pasó? ¿No? Y resulta entonces que ahora uno mira un poco fuerte esta ecuación. Esto va a pasar muchas veces, les avisé desde el principio, donde uno tiene una cuenta que es una taradez y la interpretación hay que amacarse, agárrate Catalina, como dice la murga uruguaya. Entonces, fíjense, tenemos
L' efectivamente es, regla de la cadena, F' en el punto L de T0 por L' de T0. Bien. Y ahora, bueno, me doy cuenta que esto es un número complejo. Un número complejo tiene módulo y argumento. Y el argumento de L' es, ¿sí?, es el ángulo que forma L' con el eje de los X positivas. O sea, el ángulo de la tangente. Lo mismo pasa para esto, L' de T0. ¿Sí? Esto es lambda prima, o sea, el transformado, el que está, mi láser, el que está acá, y el L' es este que está acá, relacionados por F. Muy bonito. Ahora, guarda la tosca, porque yo puedo asignar o puedo entender esto como un argumento si y solo si todas son distintas de cero. ¿Sí? Yo puedo encontrar una parametrización para cada curva que me dé lambda prima distinta de cero, si es una curva continua. No nos vamos a poner a delirar con las parametrizaciones, pero si la curva es continua y es derivable, uno siempre puede encontrar una parametrización que lambda prima sea cero. ¿Sí? En general es una de las más fáciles, no hay que poner parámetros que vayan y vuelvan y ese tipo de cosas, pero siempre puedo encontrar una parametrización distinta de cero. Pero me queda el problema de F', o sea, resuelvo el de lambda prima y el de L' con las parametrizaciones. ¿Sí? De hecho, existen infinitas de esas parametrizaciones. Y me queda el problema del F'. Pero F' es distinta de cero, porque pedí que fuera conforme la función. Entonces son todas distintas de cero. Son todas distintas de cero. Es un distinto de cero igual a un distinto de cero. Ahora, si miro el argumento, ustedes saben que los argumentos de los productos, porque acá hay un producto, espera que tengo que limpiar porque está todo muy grueso, acá hay un producto entre F' y L'. Los argumentos se suman. Entonces, argumento de lambda prima, que es el que está a la izquierda, es igual al argumento. Ven, fíjense que le puse con A mayúscula, eso no es Argentina, sino es el argumento principal. Argumento más argumento. Fantástico. Con lo cual, alta matemática, escribo la siguiente relación. El argumento de lambda prima menos el argumento de L' es igual al argumento de F' en L de T0, que es igual a una constante, porque no depende de nada, salvo de F y de Z0. Entonces, fíjense que esta lo único que hice fue despejar. O sea, puse los argumentos de L de las curvas por un lado y los argumentos de F por el otro. ¿Esto qué significa? Yo siempre me divierto mirándole las caras, esperen que agarro la gomita, me divierto mirándole las caras cuando ustedes miran esta relación, porque lo que queda es como que, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Yo de qué carajo deduzco de acá? Fíjense, esta es una relación bastante simple que me dice un montón de cosas. Fíjense que está escrito acá. Necesito el rojo. ¿Esto rojo? Sí. ¿Qué dice acá? Lo digo en castellano, no arc L', es lo que dice. Lo digo en castellano. El ángulo que forma la tangente a L' menos el ángulo que forma la tangente. ¿Qué dije entre L'? Voy de vuelta, borren esa parte. El ángulo que forma la tangente de lambda prima menos el ángulo que forma la tangente de L' es igual a un número que solo depende de F y de Z0. Si cambio la curva L, vamos a la curva L, en vez de la curva L, este es el punto Z0, ¿no? En vez de la curva L, agarro otra curva, que sea una curva esta, L1 de T. Lo que voy a tener es una imagen a través de F, que no es lambda,
es lambda 1, que por ejemplo, como esto es f de L de T0, por ejemplo, me queda por acá. Esto es lambda 1 de T. ¿Qué pasa si cambio de curva? Fíjense, cambia L1 y cambia lambda 1. Vengo acá. Dice, el argumento entonces de lambda 1' menos el argumento de L1' es igual al argumento de el mismo de antes. Fíjense porque esto en realidad L de T0 va a ser lo mismo que L1 de T0. Acá dice Z0. Entonces, si cambio de curva, la diferencia, ¿sí?, entre su curva y su imagen es la misma que si cambio otra curva y entre su curva y su imagen, ¿sí?, vuelven a tener la misma diferencia. Otra vez, en más castellano, si yo agarro esta curva L1 y me da esta curva lambda 1, ¿sí?, transformada con F, y ahora agarro otra curva roja, que es L2, entonces me va a dar otra, L no, esto es lambda. Lambda 2. Sí, este cambio es independiente del par de curvas entre la curva y su imagen. Es, digamos, pi sobre 4, por decir un número. Entonces, de L1 a lambda 1, el ángulo de esta tangente giró. Bueno, no es pi sobre 4, parece que es menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2. Y el ángulo entre L2 y lambda 2 también es menos pi sobre 2, es el mismo. Con lo cual, el ángulo que forman de L1 a L2, un ángulo phi, tiene que ser el mismo y con el mismo sentido que de L1 de lambda 1 a lambda 2. ¿Por qué? Porque a las dos curvas le pasó lo mismo. Es decir, las dos curvas cambiaron, ¿sí?, su pendiente en ese punto en el mismo valor. ¿Cuál valor? Este valor, el argumento de f' en Z0. ¿Se entiende? Eso es lo que significa los ángulos se conservan. Entonces, como llueve. Entonces, lo que está diciendo esto es que precisamente esto, si tengo dos curvas que mire acá puse φ2, no es φ2, es φ. Si entre dos curvas de L1 a L2 forma un ángulo determinado, φ, entre sus imágenes van a formar el mismo ángulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, que los ángulos son los mismos en las curvas sin transformar y las curvas transformadas. ¿Cuál es la utilidad de esto? Bueno, vamos a verlo más adelante cuando al final de la práctica que viene vamos a empezar a trabajar con cómo resolver problemas que tienen que ver con un problema que se llama de Dirichlet, que tiene que ver con transformar una región en otra más simple, que ya se los conté, y vamos a usar transformaciones conformes. Déjenme un segundo. No entiendo por qué se considera constante. ¿Por qué el argumento de f' en Z0 no entiendo por qué se conserva el ángulo, sería. Escribo la misma ecuación, esta ecuación. Sí, en esa ecuación. No sé por qué es igual a constante. Escribo para dos curvas. Y ahí te vas a dar cuenta. Tengo que venir para acá. Primera ecuación, ¿para qué tiene primero? Tiene primero lambda, ¿sí? Supongamos que L1 se transforma en lambda 1 y L2 se transforma en lambda 2, ¿sí? Así que la primera ecuación dice argumento de lambda 1' en el punto que corresponda. Lambda 1 es f de Z0, ¿no? ¿Cómo lo escribí? Bueno, de T'. F de Z0 menos el argumento de L1' en Z0, o si querés de
L de T0, que es Z0, igual al argumento de F' en Z0. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto es lo que Sí, dice acá. por ahora ¿Estamos? Espera, que ahora digo copio bien, porque me sí. quedé. Bueno, ahora cuando lo escriba la segunda vas a decir, control C, control V, vení para acá. Ahora escribo esta para la otra curva. Y entonces hago control V de vuelta. ¿Pero qué? Donde L2 se transforma en lambda 2. Pero entonces, este L1 no va más, este lambda 1 no va más, y va en su lugar un 2. ¿Esto cambió? Ah, claro, ahí va. Eso no Sí, eso cambió, no cambia. porque es el mismo punto. Porque es el mismo punto, pues estoy suponiendo que las curvas pasan por el mismo punto. ¿Ves? Este es una L1 y una L2 que se cruzan en este que es Z0. ¿Ven? Por ahí escribirlo un poco distinto queda más claro. ¿Ven? Esto es lo mismo en ambos y este cambio entonces es el mismo en ambos pares de curvas. ¿Qué más Y la claro? intersección de las lambdas sería f de z0. Claro, la intersección de las lambdas es este punto que es f de z0, ¿no? Porque f de z, a f de z0 la transforma en f de z0 y si las dos se cruzan en un punto acá, se van a cruzar en el mismo punto, en f de z0 en la imagen. ¿Sí? Esa, fíjense. Sí, perdón. Yo lo que no veo muy claro es por qué la derivada de f tiene que ser 0 sí o sí para que sea conforme. No, tiene que ser distinta de 0. Distinta de 0. A ver. Mirá, ¿por qué tiene que ser distinta de 0? Por esta razón. ¿Ves esto? Vamos a borrar. Tiqui, 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 tiqui. O sea, si fuese 0, me daría lambda y L las derivadas iguales, digamos. Los argumentos me restan, serían los mismos argumentos. No, Bueno, en realidad no podrías hacer esta cuenta. No podrías hacer esta cuenta. Yo puedo pasar de acá a acá, ¿no? Porque esta es cierta, esta es regla de la cadena, la de arriba. Ahora, la de abajo, puedo decir que son los argumentos siempre y cuando sean distintas de 0, los elementos que están ahí. ¿No? Porque si no, no puedo decir el argumento de 0, el argumento de 0 no existe. ok. Entonces, Claro, para llegar a esta ecuación necesito que sea distinto de 0. ¿Sí? De hecho, hay una propiedad que dice que si la derivada de f es 0, los ángulos se duplican. Si la derivada primera y la segunda se anulan, los ángulos se triplican y así. Es toda una cuenta que hay que hacer. Eso en general no lo usamos, pero no es que pasa cualquier cosa. No es que pasa cualquier cosa. Si la derivada primera, solamente la derivada primera se anula, los ángulos se duplican. Eso, mucho más que eso, no. Es una cuenta que se puede hacer, está en varios libros. Pero para hacer esta cuenta, para hacer esta que está subrayada en verde, esta que está acá, necesito que todas las de arriba sean distintas de 0. Si no, el argumento de 0, de z, del complejo igual a 0, no está definido. claro, Entonces, sí. ¿estamos? Bueno, entonces vamos a jugar un rato, a ver qué tengo que darle. Vamos a jugar un rato con esto y con algunas transformaciones que nos faltaron la otra vez. ¿Sí? Y vamos a ver precisamente, si la de, por ejemplo, transformada con el seno o incluso con el del cuadrado, es interesante si uno sabe a dónde mirar, porque hacer la cuenta mucho no dice. Entonces vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. ¿Se terminó? Bueno, usamos esta página. Ejemplos de transformaciones y vamos a ver por qué nos dan las cosas que nos dan. Ejemplo básico. ¿Sí? Recuerdan que z² lo que hacía
era duplicar los ángulos de ciertas regiones. Por ejemplo, si uno tenía esta región, que vamos a delimitar con rojo, esta, bueno, me corrió un poco. Esta región, donde el interior de esta región es esta, al transformarlo con z cuadrado, lo que me queda es, ¿dónde está la rayita negra? Es esto. No, pero esto necesito el eje Y todavía. El eje Y, me queda esto. Otra vez la pifié. Ahí está. ¿Sí? Lo que pasó es que, digamos, este lado A se me transformó en este lado A', y este lado B se me transformó en este lado B'. ¿Sí? Me quedó, en vez de un cuarto de plano, un cuadrante, me quedó en un semiplano. Esto ocurre solamente porque estoy con, digamos, el ángulo que forma esta región está en el 0. Si estuviera en otro lado, daría cualquier cosa. Daría otra cosa, daría unas parábolas, daría unas cosas raras. De hecho, fíjense que z cuadrado es una función, si quieren como transformación, que es conforme para todo z salvo para z igual a 0. ¿Sí? Es conforme para todo z, ¿sí? Que no sea el 0. Entonces, si yo agarrara, tengo que agarrar algo para borrar. Sí, bueno, esto. Si agarrara dos curvitas, por ejemplo, que es lo más fácil de hacer. Si yo agarro esta curva, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que se cruza con el eje X en este ángulo. ¿Sí? Sí, se cruza en un ángulo de pi sobre 2. Si agarro esta, vamos a usar otro color, si agarro esta, ¿sí? Agarro esta, ¿sí? Se cruza también con el eje y en un ángulo de 90 grados. Y lo que acabo de decir es que la transformación es conforme para todo z, salvo para z igual a 0. Entonces, si transformo los lados A y B, ¿sí? No me van a quedar que forman el mismo ángulo porque justo se cruzan en z igual a 0, donde no es conforme. Pero si transformo las curvitas, vamos a ponerle alfa y beta, ¿sí? Las rectas alfa y beta, deberían, donde se crucen, formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? No voy a hacer todas las cuentas, pero fíjense que, ¿cómo haría esta cuenta? A ver, ¿cómo haría esta cuenta para ver cómo se cruzan? Yo quiero ver que en el plano este W, ¿sí? Se cruzan a 90 grados. ¿Qué cuenta harían? Toda esta teoría de que es conforme, todo ya la tenemos, ¿sí? Entonces, la función es z cuadrado. La derivada 2z es distinta de 0 para todo z distinta de 0. En particular para este punto que está acá. ¿Sí? Para este punto que está acá, que es el cualquiera. Supongamos que esta curva alfa es, no sé, x igual a 1. Y esta beta es igual a y igual a 1. Para no matarse tampoco, sin cuenta. A ver, ¿qué cuenta tienen que hacer para ver si qué da y cómo se cruzan? Transformás por ahí la intersección entre las dos curvas. ¿Cómo haces? A ver, ¿cuál es la intersección entre las dos curvas? Z0. Vamos acá. Intersección. ¿Sí? Esto que estoy haciendo es
Es una cuenta muy tonta, pero no tan tonta. Porque decís, bueno, la transformación, hicimos z cuadrado, y ahora, ¿cómo carajo transformo esa recta x igual a 1 o y igual a 1? ¿Sí? Uno siempre se enfrenta en este problema y no es tan tonto. Entonces, ¿dónde se cruzan? En el punto z0, digamos, que es el 1 más i, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí. 1 más i. Al aplicarle z cuadrado, termino en un W, vamos a ponerle Z0 en un W0, ¿qué es cuánto? ¿Ven que no es tan tonta la cuenta? ¿Cómo calculo ese W0? ¿Qué puedes hacer la distributiva? ¿Qué distributiva? Hacer Z por Z0 por Z0. Muy bien, Z0 cuadrado, que es la función que esta es la función que estoy analizando. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, ¿a dónde quedó mi cuenta? Acá. W0 es Z0 al cuadrado, que vale ¿cuánto? 1 menos 1 más 2i. O sea, W0 es igual al 2i. ¿Sí o no? Sí. Entonces el Z0, digo, el W0 es este. W0, que es el 2i. Bueno, y ahora, ¿cómo transformo la curva alfa, por ejemplo? X igual a 1. Alfa, ¿sí? Que la transformo con f de z y la llamamos, ya usé A, ¿no? Sí. Y la alfa mayúscula. Vamos, alfa, beta. Bueno, vamos a ponerle f de alfa. ¿Cómo la calculo? Y o sea, 1 más i al cuadrado. Exactamente. Lo que hago es componer esta curva parametrizada con z cuadrado, lo mismo que dice acá. Z0 es tal, entonces W0 es ese número al cuadrado. F de alfa. F de alfa es, la F es z cuadrado. No, esta es la F. F de z. Entonces, alfa, la curva alfa era x igual a 1, o sea, alfa son los puntos 1 más i por i, con, si quieren, i mayor o igual que 0. ¿No? Entonces vengo acá, 1 más i por i al cuadrado, que es componer la parametrización con el cuadrado. Esto me queda 1 menos i cuadrado más i por 2i. Esto es una parábola. Pero es una parábola no así, es una parábola así. ¿No? De hecho, es una parábola y es 1 menos i cuadrado, es una parábola. Sí, es una parábola así. ¿Sí? Porque el x negativo va para allá. Entonces, de alguna manera, ¿sí? Uno podría graficarlo con un poco más de precisión. Vamos a poner, ¿cuál era? Alfa, azul era, ¿no? Así que el alfa. Este punto me falta. Este era el 1 más i por 0, que al cuadrado da 1, ¿no? Así que es el mismo. Así, bueno, que boludo, no hay que cambiar. Es este el 1, que es el W transformado, y tiene que pasar por este 2i. Así que esto es así, ¿no? Más o menos. Ahora vamos al otro. ¿Cómo se transforma beta? ¿Sí? Esta cuenta que estamos haciendo, si quieren, algebraicamente es una pelotudez, pero conceptualmente no es tan tonto. Vamos a ver alfa, digo a beta, que transformada con la z, me da f de beta. Y esto es 1 menos i por 0, que al cuadrado da 1, ¿no? Así que es el mismo. Así, 1 que boludo, no hay que cambiar. Es este el 1, que es el W transformado, y tiene que pasar por este 2i. Así que esto es así, ¿no? Más o menos. Ahora vamos al otro. ¿Cómo se transforma beta? ¿Sí? Esta cuenta que estamos haciendo, si quieren, algebraicamente es una pelotudez, pero conceptualmente no es tan tonto. Vamos a ver alfa, digo a beta, que transformada con la z, me da f de beta.
al cuadrado de qué cosa. Vamos de vuelta. Beta era igual a 1. O sea, beta es i igual a 1. O sea, x más i por 1. Con x, ¿sí? Con x mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, ya me olvidé. X más i. X más i. ¿Y algo más? No, x más i al cuadrado, que es x cuadrado menos 1 más i por 2 x con x mayor o igual que 0. O sea, esta es no una parábola así, sino una parábola así. ¿No? Es una parábola que apunta al revés. Entonces, vamos para acá arriba. Tiene que ser una parábola que sea con la panza hacia la derecha. Y que si no me fallan mucho los cálculos, ni la mano, debería ser una cosa así. Más o menos. La cosa es que si uno hace las cuentas con cuidado, esta primera era alfa prima. Pregunta que no entendí. ¿Esa otra curva sale también desde 1? ¿No saldría desde menos 1? No entendí. Ah, tenés razón, no sale del 1. Sí, señores, no sale del 1. Sale de acá. Ajá, tenés razón, con razón. Hay algo que no me gustaba en esta curva. Muy bien, ¿quién fue la que comentó eso? Tienes toda la razón. Este punto, ¿sí? No es este punto. Este punto es el I, ¿no? Este punto es el I, que al cuadrado es el menos 1. Entonces, perfecto. Sale la segunda parábola, muy atenta, ¿eh? De acá, del menos 1. Y ahora sí. Ahora me gusta el dibujo. Antes no me gustaba el dibujo y no sabía por qué. Estaba haciendo cualquiera. Sale así. Buah, concha. Sac. Ahora sí. Esta de acá. Esta de acá es la alfa prima y esta es la beta prima. Y este ángulo debería ser pi sobre 2. ¿Sí? Háganlo con un poco más de precisión y van a ver que les queda que se cruzan a 90 grados. Efectivamente. Si uno siguiera, fíjense que esta es una parábola que sigue para acá, y esta es una parábola que sigue para acá, y se volvería, bueno, encima dibujé. Es una parábola que sigue para acá, pongamos que es simétrico, y acá también se cruzarían. Bueno, eso es la otra raíz, digamos, de la solución. Es cuando uno pone el punto opuesto, ¿sí? A este, que al cuadrado da el mismo número, ¿sí? Que vendría a ser este punto de acá, pero que no está en nuestro dominio inicial. Entonces, como resultado de nuestra transformación de nuestro cuarto de cuadrante, lo que da son estas dos curvitas. ¿Más o menos se entendió? Esta cuenta en general no la hago en el pizarrón porque fíjense, es un asco el gráfico, pero queda mucho más claro qué es lo que está haciendo la transformación. Entonces, en este punto, efectivamente, que es el 1 más i, la transformación es conforme porque la función ahí tiene derivada distinta de 0 y entonces se va a cruzar en el mismo ángulo cuando uno lo transforme. Pero no en este punto, amarillo, no en este punto, el origen, que es el único punto donde la función no es conforme. Entonces el punto transformado no tiene las curvas transformadas, que son los ejes x y, no forman el mismo ángulo. ¿Está? ¿Se entendió? Perdón por el error del menos 1. ¿Sí? Fantástico.
Vamos a otro que es más divertido. Sí, este. A ver qué tenemos más adelante. No teníamos nada. Seno de z. Bueno, amarillo. F de z igual a seno de z. Seno de z es una función, ¿sí?, que nos permite resolver problemas en un tipo muy particular de recinto. Si uno transforma un recinto que no sea el que voy a mostrar yo, da, sí, algún recinto, pero que no tiene las características fáciles que tiene este que hacemos, este que vamos a hacer. Mucho misterio para en realidad hacer esto. Si uno tiene, por ejemplo, los ejes X y tiene esto, ¿sí? Supongamos que eso está centrado. Y esto, supongamos que está centrado. Ah, no, vamos a correr el eje y listo. Ahora sí, está centrado. Si uno tiene, me trae una galletita a mi hija. ¿Le falta un poco de cocción? No, es porque es una masa de brownie. Está buenísimo. Si uno tiene estos puntos, menos pi sobre 2, con la función seno de z, me queda algo precioso. Pongo el eje. No, pero los ejes eran negros. Vamos a llamar a esta parte A, este segmento B y a este segmento C. Este tipo de segmentos, este tipo de recintos los usamos muchas veces para esto que les contaba hace un rato, resolver una ecuación diferencial en este recinto, donde uno tiene ciertas condiciones en los lados A, B y C, y en esta región es mucho más difícil resolverlo que en la región que nos va a quedar a la derecha. Entonces vamos a ver en qué se transforma la región A, B y C en este plano y ver dónde nos queda. ¿Okay? Esto quizá lo hayan hecho en la práctica, pero siempre está bueno entenderlo. Este segmento A. Empezamos por el segmento A, porque es el más fácil. El segmento A es X entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Sí? X entre menos pi sobre 2, pi sobre 2. Cerrado. Y el I vale 0. Ese no es el B. Muy bien, es el B. Qué atentos que están, ¿eh? B. Ahí está. Esto se puede corregir fácil. Sí, perdón. Dije, empiezo por el medio y dije, porque soy tarado. Segmento B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se transforma? ¿En qué se transforma en el plano W? Bueno, para eso me agarro de la identidad que proviene de la identidad de senos y cosenos. Si quieren, se puede escribir igual. Seno de z es, ¿se acuerdan de en reales, seno de x más y, en realidad lo vemos como x y alfa, es seno, coseno más coseno, seno. Seno de x, coseno de y más coseno de x, seno de y. Esa es la identidad para
para números reales, x e y en números reales. En números complejos, lo que uno tiene es seno de x más y por y. Entonces queda igual. Seno de x, coseno de y por y, más coseno de x, seno de y por y. Coseno de y por y es el coseno donde uno en vez de y pone y por y, obviamente. Y el coseno de y por y es igual a e a la y por y más e a la menos y por y sobre 2. Pero, no, espere. El coseno de alfa, ahí está. Coseno de alfa es e a la i alfa más e a la menos i alfa sobre 2, ahí está. Y ahora el coseno de i por i es igual a e a la i por i, o sea, menos i más, me faltaba una i, y a la menos más i sobre 2. Y esto es el coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de i. Y este es igual, porque me queda que el seno de, no sé, alfa es e a la i por alfa menos e a la menos i por alfa sobre 2i. Entonces seno de i por i me queda e a la menos i menos e a la i sobre 2i, que es igual a, fíjense, este i pasa al numerador con el signo menos, por suerte porque tengo las exponenciales cambiadas, esto es i seno hiperbólico de i, ¿no? Es el i seno hiperbólico de i. Entonces esta identidad, yo la repito porque nunca me la acuerdo, yo tocas todo esto porque nunca me la acuerdo. Esta identidad es la que usamos acá. Seno de x, coseno hiperbólico de i, más i, no, coseno de x, seno hiperbólico de i. Bien. Entonces, ¿en qué se transforma? Esto, que es la parte real, u, y esto es la parte imaginaria, b, del conjunto w, me queda, fíjense, seno de x coseno hiperbólico de i. I vale 0, así que el coseno hiperbólico de i vale 1. ¿Sí? Y el seno de x vale seno de x entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Esto va, ¿sí? Esto va menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. ¿No? Porque el seno de alfa de x, para x entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 va entre menos 1 y 1. Y este va coseno de x, el coseno de x, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 da algo. I igual a 0, pero el seno hiperbólico de i en i igual a 0 da 0. 0. Entonces, más i por 0. ¿Qué significa? Que estos son números que tienen parte real entre menos 1 y 1, ¿sí? La parte real de z, que es u, y b igual a 0. ¿Qué significa? Que si uno busca acá el menos 1 y el 1, el segmento B se transforma en el segmento B', que es justamente, se transforma casi en el mismo porque va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, el otro va de menos 1 a 1. Ahora sí, el A. El A es segmento A. Ahora sí, el A. Es x igual a menos pi sobre 2. Y, ¿cuánto vale I? Y es mayor o igual que 0, ¿no? Porque empieza en 0, mayor o igual que 0.
y mayor o igual que 0. Vamos de vuelta entonces. Seno de z es igual a seno de x, coseno hiperbólico de y más y, coseno de x, seno hiperbólico de y. Vamos a ver la parte imaginaria. Coseno de x. Como x vale menos pi sobre 2, la parte imaginaria vale 0. Cool, b igual a 0. Y esto, seno de x, ¿sí?, es menos 1, porque es el seno de menos pi sobre 2. Esto vale menos 1. Digo menos 1 y pongo 1. Menos 1. Y coseno hiperbólico de y, con y mayor o igual que 0, es mayor o igual que 1. ¿Sí? Con lo cual, el segmento A' es U. ¿Sí? Fíjense, esto es menos 1 por algo menos 1 por algo mayor o igual que 1. Esto es el intervalo menor o igual que menos 1. Si quieren, menos infinito, infinito con 3 ceritos, guarda. Menos infinito a menos 1 y b igual a 0. ¿Qué significa? Que es, ¿dónde está? Es todo de acá para allá. Entonces, busco el rojo y es esta parte. Esta parte. Entonces, B', esto es B', esto es A'. Fíjense que por suerte, no es tanto por suerte, empalman justo uno con el otro. El que queda, el segmento, la semirrecta C claramente va a dar de acá para allá de este lado porque es simétrica, salvo por el cambio de signo. Entonces vamos a ver efectivamente el segmento A, no, acá, el segmento A, el segmento C, ¿qué nos queda? Segmento C. No es un segmento, es una semirrecta, ya le puse segmento. Segmento C. X igual a pi sobre 2. Y mayor o igual que 0. Entonces vamos a lo mismo. Seno de z es igual a seno de x, coseno hiperbólico de y, más y, coseno de x, seno hiperbólico de y. Veamos. Coseno de x con x igual a pi sobre 2 vale 0. Otra vez me dan el eje real, parte imaginaria 0. Seno de x con x igual a pi sobre 2 es igual a 1. Y este sigue siendo mayor o igual que 1. Con lo cual el segmento C' es igual a U mayor o igual que 1. B igual a 0. ¿Sí? O sea, es este segmentito. Segmento. Esta semirrecta que empieza por acá y sigue por allá. Esto es el C'. Necesito el lápiz. C'. Entonces, fíjense, cosas interesantes. En algún momento pedimos que transformaran otros puntos, pero si uno transforma este recinto, como empieza en menos pi sobre 2 y termina en pi sobre 2 para x, y después tiene los bordes paralelos al eje y, entonces se me transforma en el semiplano. ¿Sí? Se me transforma en el semiplano superior. O sea, este resultado es esta parte de acá abajo. Cuando veamos el problema de resolver ecuaciones, el problema de Dirichlet, acá vamos a poner una constante, acá vamos a poner otra constante y acá vamos a poner otra, que se van a copiar acá, acá y acá. Entonces vamos a poder resolver. Pero por ahora nos interesa saber que si tenemos este recinto, entonces lo podemos transformar en el semiplano. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si uno en vez de este recinto, exactamente este recinto, tiene uno parecido? Por ejemplo, no es de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, sino que es de A a B,
pero sigue estando de esta manera. ¿Y qué es lo que hago? Lo centro, lo rescalo y hago todas las cuentas para que me quede entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Lo correré, multiplicaré por una constante, ahí veo lo que tengo que hacer. Pero lo puedo llevar a este recinto, al recinto de esta forma, lo transformo con el seno, listo, soy Gardel, lo puedo resolver. ¿Sí? ¿Se entiende? De hecho... Mario, no entiendo por qué tiene que ser entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Por qué? No puede ser menos 2pi y 2pi. El problema es que no va a ser, me sale, sí, no va a ser biyectiva. Biuniforme me salía, cualquier cosa. No va a ser biyectiva si lo agarro entre menos 2pi y 2pi. Porque fíjate que entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, el seno va entre menos 1 y 1. Si uno grafica el seno entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, hace así. ¿Sí? Entonces, este es el menos 1, este menos 1 es este menos 1, y este 1 es este 1. ¿No? Si yo extiendo esto hasta el próximo, esto es menos pi sobre 2, esto es 3 pi sobre 2, fíjate que termina en el mismo menos 1. Y no cambió la coordenada, la coordenada imaginaria. Con lo cual, si en vez de entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 voy entre menos pi sobre 2 y 3 medios de pi, lo que tengo es que voy y vuelvo, ¿sí?, 2 veces. Mejor dicho, voy y vengo una vez, porque termina en el menos 1. ¿Sí? Entonces, en esta ida y vuelta hace que no sea biyectiva la transformación. En principio, si a mí me piden transformar solamente de acá para allá, no me importa que no sea biyectiva la vuelta. Pero cuando tenga que resolver un problema en este plano y tenga que volver al plano inicial, la no biyectividad me va a molestar. ¿Entienden? Sí, ahí entendí. ¿Sí? En principio no hay problema en hacer la transformación de la izquierda a la derecha. El problema va a estar de la derecha a la izquierda cuando quiera volver. ¿Sí? De hecho, ¿por qué tantos mensajes? Me pone nervioso. Miren. Nelly, revisado todo ok. Las tareas obligatorias que empieza hoy a la tarde. Perfecto, Nelly. Muchas gracias. Ya está todo revisado. Y si dice Santanelli, dice que está ok, está ok. ¿Estamos? De hecho, examen final de ahora esperen, que estamos en el segundo cuatrimestre, de ahora de julio, o sea, agosto. En alguna de las fechas de agosto tomamos el siguiente problema. Ustedes no saben cómo resolverlo porque nos falta lo del problema de Dirichlet, pero darse cuenta cómo se resuelve, a qué transformación hay que usar, y ya está, el resto es una pavada. De hecho, era este problema, pero posta, ¿eh? No, los ejes son negros. Este problema, posta, ¿eh? No les miento. Era este problema. Era el interior de esta región, donde tenían una especie de un A, B, C y algo así hacían. ¿Sí? Les juro que era este problema. Varios no supieron ni escribirlo. Lo que pasa es que estaba escrito
por ejemplo, la región comprendida entre, no sé, x igual a x igual a y. Después tenían esta que era y igual a 2 menos x, no me acuerdo, y igual a menos 1 menos x o algo así, no me acuerdo. Estaba escrito así y decía en la región comprendida de estas cosas donde esta era esta era esta y esta era la otra. Pero una vez graficado era una pavada. ¿Por qué una pavada? Porque de este problema a este problema de la derecha, de la izquierda, no hay más que una rotación, algún ajuste de números o algo parecido. Una vez que uno tiene este dibujito, ya está. Ya saben cómo transformarlo a un problema que es mucho más fácil. Ya vamos a ver que este problema es mucho más fácil porque tengo un semiplano. ¿Sí? El de la izquierda es mucho más complicado. Entonces, una vez que uno se da cuenta que esa región es parecida a la que uno puede transformar con el seno, ya está. El resto es hacer las cuentas. Entonces, les digo, este tipo de problemas, hay muchas formas de escribirlo. No son exageradamente complicadas las cuentas, los cálculos, ni el álgebra. En general la complicación está en la interpretación y qué es lo que uno hace. Exactamente. Miren, terminamos con tiempo y todo. Ahora vamos a ver qué les parece. A ver, esto es más o menos lo que quiero dar hoy. Z cuadrado. Ya dimos esto, los argumentos, la ley de no sé cuánto, las formaciones conformes. Ah, una cosa que no dije. Fíjense, esto, me acordé ahora de pedo. Esto, la homográfica. Ay, por Dios, no me pongan nervioso. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos las, entre comillas, cambios de escala? Vimos las traslaciones, las inversiones, qué sé yo. Eso tiene interés no solamente intrínsecamente, sino que en general hacemos muchas transformaciones, en general pedimos transformaciones que tienen que ver con homográficas. Entonces, la cuestión es que una homográfica siempre se puede escribir como combinación de traslaciones, cambios de escala e inversiones. La otra vez vimos que una traslación no hace nada esencialmente, un cambio de escala lo único que hace es por ahí hacerlo más grande y rotarlo, y que la inversión siempre transforma circunferencias o rectas en circunferencias o rectas, y eso dependía de por dónde pasaba la recta o por dónde pasaba la circunferencia. Bueno, la homográfica siempre se puede escribir como combinación de esas tres, no, digamos, no de estas, pero sí de esta. Bueno, la identidad no hace nada. De traslación, cambio de escala e inversión siempre se pueden escribir las homográficas. No hay más que desarmar el problema e ir viendo cómo se transforma cada cosa. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, no sé, supongamos que la transformación esta es 2z menos 1 sobre z más 3. No sé, supongamos que es esto. Z menos, vamos a ponerle z menos, sí, 2z menos 1 por z más 3. Esto lo tengo que escribir de alguna manera en desarmado con traslaciones, inversiones y qué sé yo. Entonces la idea es escribirlo de forma tal de copiar el numerador a lo que tiene el denominador. Ven que acá tengo un z más 3. Entonces tengo que escribir algo con z más 3. Si yo hago 2
z más 3, ¿sí? 2 por z más 3, me quedó un 6 y tengo que tener un menos 1, menos 7 sobre z más 3, fíjense que me queda, es una pavada lo que estoy haciendo, pero les digo, para ver cómo después uno va armando las cosas, me queda 2z más 3 sobre z más 3, 2 menos 7 sobre z más 3. ¿Sí? Fíjense que esta me quedó desarmada así. Me van a decir, pero es lo mismo que tenías al principio. No, porque fíjense, t de z es igual a 2 menos 7 sobre z más 3. Puedo hacerlo casi gráficamente. Porque, por ejemplo, me dice transforme, o me dicen de manera más confianzuda, transforma, qué feo que quedó esto. Así, transforma una circunferencia, acá tengo una circunferencia. Acá hay una circunferencia. Z más 3. Bueno, después de tanto quilombo hizo lo que quiso. Esta región me dice transformarla con esta función. ¿Qué sé yo? Para no hacer mucho lío, supongo que esto es menos 3. ¿Sí? Más o menos. Entonces, lo primero que hago para ver qué da es lo mismo que uno haría si tuviera que hacer esa cuenta. ¿Sí? El orden en que se hace ese cálculo. Por ejemplo, la primer cosa que hago es sumar 3. ¿Sí? Después voy a invertir, después voy a multiplicar por menos 7 y después le voy a sumar 2. ¿Sí? Casi gráficamente lo puedo hacer. Entonces, la primera hago z más 3. Esto es lo que llamamos z1. ¿Sí? Entonces me queda que... ya me quedó feo. ¿Qué me queda? Me queda esto, me quedó la circunferencita. ¿Sí? Ahí. Sí, porque justo dije que era menos 3. Ahora, ¿qué viene? La inversión. ¿Sí? Ahora viene la inversión. 1 sobre Z1 es igual a Z2. Entonces esto es Z1, esto es Z1, perdón, y esto entonces, ya me cansé de hacer los ejes. Esto me va a quedar una paralela al eje Y. ¿En dónde? En 1/3. ¿Sí? Y ahora lo que hago es, lo siguiente es multiplicar por menos 7, o sea, Z3 es igual a menos 7 por Z2. ¿Qué significa? Fíjense que esencialmente estoy transformando una región sin hacer casi ninguna cuenta. Esto me queda, bueno, me quedo justo al revés. Así. Si multiplico por menos 7 esto, me queda, bueno, justo menos 7 tercios, que es un número de mierda. Menos 7 tercios. ¿Sí? Menos 7 tercios. Y finalmente le tengo que sumar 2. ¿Sí? Z4, que es la cuarta operación, es igual a Z3 más 2. ¿Ven cómo separé ¿cómo se llaman las operaciones? 7 tercios es 2 con algo, así que más 2 me va a quedar todavía negativo. Así que me menos queda 1/3. Sí, menos 1/3, ¿no? Me queda acá, control Z, menos 1/3. ¿Sí? 7 tercios son 6 tercios más 1/3, claro, qué boludo. Entonces acá me quedó menos 1/3. ¿Estamos? Entonces hay que seguir ahora, este es el resultado. Fíjense que hice esta homográfica aplicada a esta región,
que la acabo de inventar, ¿eh? Por eso de pedo me dio, no de pedo no, me dio bien porque lo único que tuve en cuenta fue poner este punto de forma tal que la circunferencia me quedara tangente y me quede una recta, porque si no queda cualquier cosa. Entonces, esta homográfica es lo que hacemos en general, ¿no? Inventar una homográfica y hagan la cuenta ustedes, los parciales. Esta parte, ¿sí? La sumé, le sumé 3, ¿sí? Entonces me dice, bueno, transforme la parte interna de esa circunferencia. Entonces, ¿qué queda acá? La parte interna, porque lo único que hice fue sumarle 3. Ahora, la inversión, ¿qué lado me deja? ¿La derecha o la izquierda? ¿Sí? Para ver qué me queda de este lado. ¿Cuál queda? En este plano. La derecha, ¿no? En este agarro acá. La derecha. A ver, tenemos un voto por la derecha. Vamos, cagones. Después lo edito y la derecha. Cobardes. Bien, muy bien, es la derecha. Es la derecha. ¿Saben? Una forma fácil de ver que es la de la derecha es que hay puntos, ¿sí? Hay puntos, vamos a ponerlo amarillo, que están muy cerca del origen y son reales y positivos, con lo cual la imagen tiene que ser real, positiva y muy grande. Entonces claramente es la parte derecha. Si tengo que elegir entre la parte derecha y la parte izquierda, claramente la parte derecha. ¿Se entendió mi pseudo razonamiento? O sea, queda esta. Ese tipo de cosas ayuda a ver qué da. Ahora, multiplico por menos 7. ¿Y ahora qué me da? En este plano, espere que agarro el láser. En este plano, ¿qué me da? ¿Sí? Recuerden que la separación es esta de acá, ¿no? Este es el borde. Tendría que haber usado un color distinto para el segmento. Tiki, tiki. ¿Qué da? A ver. La izquierda. Da a la izquierda, porque acabo de multiplicarlo por un número negativo, irreal. Así que lo que tuviera en el plano, que era el plano Z2, ¿sí? Me queda al revés en el eje X, así que es la parte izquierda. Y del Z3 al Z4 lo único que hice fue sumarle 2, así que no hubo ningún reordenamiento. La región transformada es finalmente esta que está acá. ¿Ven? ¿Qué hice? ¿De cuenta? Ninguna. Lo único que hice fue un desarmé la homográfica en inversiones y traslaciones y de hecho un cambio. Tuvimos un cambiote de escala acá, multiplicar por menos 7. ¿Sí? ¿Se entendió? Muchas de estas salen así. Uno solamente tiene que escribir esta combinación de pasos y ya está. Por eso tomamos pocas homográficas, porque una vez que uno hizo 2 o 3, ya está. Uno va diciendo esto da esto, da esto, da esto, y ya está. Se pasó todo. ¿Sí? Esto es lo que me había olvidado de darle las clases pasadas, que supongo que se lo dieron en la práctica, pero nunca está de más repetirlo, porque es muy útil. Fíjense que no hicimos ninguna cuenta y de una región como esta, ¿sí? Que la acabo de inventar, tuvimos esta, ¿sí? Que nada, siguiendo las operaciones básicas. Esto es más o menos lo que les quiero contar hoy. Así que la clase que viene empezamos con integrales. El fin de semana van a tener los ejercicios obligatorios. Y nada, ahora queda un rato, así que si quieren, pregunten, consultas, dudas, lo que tengan, serán bienvenidos para que no me aburra y hable 2 horas sin... Hoy preguntaron bastantes, así que, y de hecho me corrigieron, cosa que me encanta. Así que fue más divertido para mí esta clase. Voy a dejar de grabar. Stop. Vamos